Quiero darle la bienvenida a las 7:26 de la mañana a este espacio a Roberto Izurieta, exsecretario de Comunicación, quien estuvo en los actos de posesión del presidente Daniel Noboa acompañando a la delegación del BID en estos actos precisamente. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Un gusto, gracias por la invitación. No, a usted para analizar los desafíos que tiene por delante este gobierno. Ya arrancó este periodo de 4 años. El presidente el sábado dio a entender que durante algo más de este año y medio de gestión se enfocó en declarar esta guerra a las mafias y en rescatar al país de un abismo económico y financiero, dijo él. También diciendo qué hará, cuál va a ser esa hoja de ruta sin precisar quizás el cómo y el cuándo. ¿Qué viene ahora? ¿Cuáles deberán ser esas prioridades que se deben enmarcar dentro de lo que él ha denominado el nuevo Ecuador? Las prioridades del Ecuador siguen siendo las mismas. Continuar, reforzar esta lucha contra el crimen organizado internacional, que cada vez tiene manifestaciones que nos preocupan mucho más y realmente nos desangran. Los hechos que vivió el Ecuador hace semanas atrás, donde estos criminales que están usufructuando de recursos ecuatorianos, me refiero a estas minas ilegales que en la Amazonía tuvieron el gravísimo atrevimiento de que cuando se presenta la autoridad, en vez de rendirse y entregar sus armas, cruelmente asesinaron a nuestros oficiales del ejército. Son retos que nos tienen que hacer reflexionar, en primer lugar, que el Ecuador está sentado en grandes riquezas y que sobre todo la minería ilegal es una de estas actividades criminales que más recursos manejan y que el Ecuador debe afrontarlos, y la mejor manera de honrarlo fue como se dio en este caso particular, que se tomaron esas instalaciones. Asimismo, esa lucha debe continuar la lucha por crecer. El presidente bien lo dijo en su discurso, la mejor respuesta a la crisis es crecer de manera responsable, fiscalmente responsable, con obra pública, con inversión. Los retos del Ecuador siguen siendo los mismos y debemos avanzar en la dirección correcta. Ahora, precisamente, si los retos son los mismos, refiriéndome al primer punto que usted mencionaba, la lucha contra estas mafias, el presidente ha sido enfático en decir que va a atacar la economía de estos grupos criminales, que quiere reducir paulatinamente el número de homicidios, pero ¿no es momento quizás de ser más precisos, de decirle al Ecuador cuál es esa estrategia, en qué tiempo se lo piensa lograr, cómo se lo va a articular, con qué apoyo quizás? Un estilo de realizar un discurso de posesión bien puede ser aquellos que utilizaban presidentes como Chávez o Fidel Castro, que hablaban por 6, 8, 10 horas, y era un listado de todas las acciones puntuales sin planes. Por el contrario, la decisión que tomó el presidente es que su rol es inspirar a los ecuatorianos, demostrarnos una vez más su decisión, su fuerza, su convicción. Hay pocos momentos en la vida y hay pocos momentos en las circunstancias que estamos viendo en el mundo donde nos podemos y debemos sentir orgullosos de ser ecuatorianos, orgullosos de haber tenido una jornada electoral ejemplar, orgullosos de que la diferencia electoral fue significativa, orgullosos de que la Asamblea escogió autoridades que permitieron un acto cívico ejemplar que mostró, dio una cara del Ecuador al mundo, de respeto, de seriedad, y son esas cosas las que van a traer mucha más inversión extranjera. Esas fueron las decisiones del pueblo ecuatoriano cuando él pensaba, cuando él escribía su discurso, y creo que los ecuatorianos los recibimos con mucho ánimo, y esos momentos tenemos que recordarlos, reforzarlos, porque es una muy buena manera de comenzar 4 años de gobierno. Pero en estos 4 años ya no quizás arrancan como un primer periodo, porque él ya viene de una gestión anterior y ya se esperarán resultados más rápido. Yo le consultaba esto precisamente, Roberto, porque en su gestión de este año y medio quedaron muchas dudas sobre qué comprendía este gran plan Fénix del que ya no habla. Entonces ahora quizás es querer conocer todas estas acciones que se van a dar en estos 4 años para lograr el objetivo de devolver en parte la paz al país, de poder caminar más seguros por las calles.
En los temas de seguridad, y en eso el mismo BID ha tomado una decisión pionera, audaz, que con otros organismos internacionales por primera vez estamos dispuestos a dar la mano a los países en esta lucha tan importante, porque esta lucha importante no solamente es la lucha física, el combate en el territorio, que es sumamente importante, sino lo que dijo en su momento el presidente del BID: hay que ir tras la plata porque es ese dinero los que alimentan estas actividades. Entonces, la cooperación internacional con apoyo de los organismos internacionales para actividades como entender y estar pioneros en el lavado de activos, porque las actividades criminales se van moldando, se van adecuando, y el Estado generalmente es mucho más rígido. Entonces tenemos que siempre avanzar más rápido. ¿Cómo están delinquiendo? ¿Dónde están lavando sus dineros que los utilizan para comprar armas y para ampliar sus actividades criminales? Esto es un proceso en el cual, si lo hacemos en compañía de nuestros países vecinos, con el mismo compromiso, con la misma seriedad, que lo hacemos con más información de inteligencia, con más información de lavados de activos, nuestro triunfo será mucho más rápido. Esas son las actividades que tenemos que hacer. Ninguno de los retos del Ecuador son fáciles. Ninguno de los retos del Ecuador pueden ser solucionados de la noche a la mañana, pero sin lugar a dudas, el hecho que el pueblo ecuatoriano haya tenido la claridad, la firmeza y haya tomado las decisiones que tomó, ayudan a que nuestra lucha, la lucha por esos retos, sea menos difíciles, pero sin lugar a dudas esa lucha continúa. Y también, bueno, se crea una gran expectativa. Usted mencionaba también el reto dentro del campo económico, que sin duda alguna es un gran desafío. De lo que se entiende, pues el rol protagónico lo tendrá el Estado a través de la inversión pública, señalada como ese motor dinamizador de esa economía. Pero ahí quedan interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo se va a financiar? Esto implicará una reforma tributaria, más impuestos para poder sostener esa inversión pública que se convierta a su vez en fuente generadora de empleo. Más impuestos es sumamente difícil. Reformas, sin lugar a dudas. ¿Cómo vamos a realizar esas reformas? El debate está en este momento en la cancha política y así lo estamos viendo. El Ecuador necesita profundas reformas para crecer. Lo que ha dicho el presidente en su discurso, y coincido con él, el gran actor de la economía, porque es por tamaño el que más espacio ocupa, es el Estado. El Estado, sobre todo para generar obras públicas, para modernizar toda la parte energética, tiene que hacer algo que se ha venido haciendo este año 8 meses y se continuará. Se necesitan relaciones con el sector privado, una suerte de apalancamiento para que con los recursos del sector privado, con inversión extranjera, con inversión también nacional, podamos buscar asociaciones en las cuales protegemos esos activos del Estado que son del pueblo ecuatoriano, pero crecemos con inversión, porque estamos todos claros que solo con inversión va a haber empleo y sabemos muy bien que solo con empleo vamos a poder afrontar con muchísima mayor eficiencia todos los retos que tenemos por delante. Entonces, una suerte de que el Estado siempre tendrá un rol de liderazgo, que el Estado tiene muchas oportunidades, pero como bien tú dices, está limitado no solamente en la capacidad de recursos que puede invertir, sino el tema de las reformas. Esto es, el Estado se ha vuelto sumamente pesado, el Estado necesita una serie de reformas, por ejemplo, en la contratación pública y en otros aspectos, que la Asamblea, después de que se han elegido autoridades que han dado claras señales que quieren trabajar con todos los asambleístas para afrontar estos retos y reformas, todo esto nos da ánimo que estos 4 años van a ser unos muy buenos años. Ahora que usted habla de reformas, también quedó como algo pendiente y sorprendió a lo mejor no escuchar hablar de una reforma en la seguridad social o una reforma laboral dentro de las prioridades de este año. ¿Por qué no aprovechar esa legitimidad con la que viene el presidente Daniel Noboa tras una consulta popular, un proceso electoral que lo llevó a la presidencia y a una conformación de una asamblea donde él por ahora tiene una mayoría?
Muy probablemente porque la decisión estratégica del gobierno, de la cual no tengo conocimiento, muy probablemente porque todos estos temas ellos podrían haber decidido, en lo cual yo coincidiría, de que es mejor debatirlos de uno en uno, porque si es que tú tomas una decisión de esa naturaleza, muy probablemente comienza inmediatamente un diálogo infructífero. Por ejemplo, con la ley emergente que en este momento tiene la Asamblea, la posición que ha tenido el gobierno, que de mi experiencia asimismo fue hace 1 año y medio, es ahora está en el recinto legislativo cómo se va a discutir cada uno de esos puntos y se espera que esa discusión sea sumamente constructiva. Recuerdo cuando yo era secretario, muchas veces venían algunos sectores y me decían, pero ¿por qué no pusieron esto o tal otro elemento en la ley? Y la respuesta, por instrucción del presidente que yo tenía, está en el seno del Congreso. La Asamblea tiene como función el acoger no solamente la posición y la opinión de sus asambleístas, sino de todos los sectores de la sociedad. Entonces ahí se debe dar un debate rico en el cual se incluyan no solamente los asambleístas de una posición u otra, sino a la sociedad civil. ¿Para qué? Para que terminen proponiendo una ley para la firma del presidente que sea la mejor posible. Pero también entonces hay un reto y desafío y será convertir esa mayoría que hoy tiene, esa mayoría simple que es frágil, quizás en una mayoría sólida, porque más allá de esa fe ciega que se han demostrado el presidente de la Asamblea con el presidente de la República, no es garantía de que lo que hoy tiene en la Asamblea se mantenga durante los próximos 4 años. Lastimosamente, en mi experiencia en política no hay muchas garantías y la política es sumamente frágil, por decirlo así. Lo que se requiere del líder es una enorme capacidad de adaptación, que lo vimos en el presidente, lo escuchamos el presidente este día sábado, que habló con la fuerza que habló, con la convicción que habló, con el aplomo que habló. Lo que necesitamos es eso, necesitamos líderes que tengan esa fuerza, tengan esa claridad, tengan ese aplomo y tengamos espacios, en este caso la Asamblea, donde se puedan discutir esas posiciones. En otras palabras, yo no estoy tan preocupado de que existan mayorías sólidas. Mucho más interesado yo estoy en que exista una dinámica en la Asamblea donde se escuchen las partes, no se defiendan posiciones, sino por el contrario, nos concentremos en los problemas, porque en cada uno de esos problemas, si lo afrontamos desde posiciones rígidas, lo más probable, lo único que vamos a tener es un enfrentamiento. Pero si por el contrario, con libertad, nos concentramos en los problemas, les aseguro que encontraremos la solución, la propuesta mucho más calibrada para cada problema específico. Entonces, más que mayorías sólidas, lo que esperamos es una actitud de trabajo que incorpore a la sociedad civil y haya realmente un trabajo en función del país. Bueno, ahí hay parte de esos retos y desafíos, y aunque esta conversación era para analizar precisamente eso, no quiero dejar de preguntarle curiosidad que tienen algunos, más allá de que usted ya ha sido enfático en señalar que vino acompañando a la delegación del VIDA a este acto de posesión, se preguntan si Roberto Izurieta tuvo algo que ver en esa elaboración de ese discurso del día sábado. Puedo decir con total certeza, porque conozco al presidente, este discurso el presidente lo escribió él mismo. Le puso muchas horas de trabajo, eso no significa como corresponde, que estudió, que consultó, que habló con sus ministros. Fue un trabajo que la parte de organización la hicieron la Secretaría de Comunicación, la secretaria, pero el presidente, desde yo llegué más o menos hace una semana, le ha dedicado muchas horas. Para él era muy, muy importante el acto del sábado y realmente le puso, como pone casi todas las cosas que hace, le puso su corazón, le puso su empeño y realmente hizo un extraordinario trabajo y estamos muy orgullosos de lo que hizo. Bueno, ahora ya veremos en gestión el cómo, el cuándo de esos que se señalaron precisamente ese sábado. Gracias, Roberto, por haber estado con el análisis esta mañana con nosotros. Muchas gracias por la invitación.